Medulga, el Pokémon Alga, la forma evolucionada del Ilgae. Medulga reposa grandes periodos de tiempo flotando en el agua, dejando solo en la superficie su nenúfar con la flor de loto. Esta flor emite un dulce aroma capaz de curar problemas de estado. Habilidad: Gran Encanto. Con esta habilidad puede enamorar al rival. Tipos: Agua, Planta. Y después de 2 videos presentando los primeros integrantes de esta línea evolutiva, hemos llegado al más interesante de todos ellos. Estoy hablando de la última evolución llamada Medulga. Su nombre puede resultar un poco obvio, vienen las palabras medusa y alga. Y aunque su preevolución está basada en un renacuajo, Medulga se sale de lo esperado y termina teniendo una inspiración en una medusa. ¿O no es así? Medulga fue el primer integrante de esta línea evolutiva en ser creado, tal y como lo dije en el video de Algafi. Y su primer boceto está algo diferente al diseño final. Este primer boceto es el que tienen ahora mismo en pantalla. Como ven, tiene unas algas más frondosas, y también tenía una apariencia de medusa, aunque increíblemente para nada estaba pensado que terminara siendo una. Su creación comenzó con una idea: crear un Pokémon piña. Sí, así es, una piña. Después esa idea se transformó, dejé la piña de lado y solo me enfoqué en la parte posterior de la piña, la cual luego se transformó en una planta muy parecida llamada Maguey. Un ex integrante del proyecto hizo un dibujo de un posible Pokémon basado en esta planta. Si consigo el dibujo seguramente lo estén viendo ahora mismo en pantalla, pero ese Pokémon se descartó de inmediato, así que decidí hacer uno yo. Tomando como base un Maguey, comencé a dibujar y sorprendentemente terminó siendo Medulga. ¿No me creen? Pues miren esto. Sorprendente, ¿no? ¿Quién diría que dándole la vuelta a un Maguey tendría la forma de tentáculos y solo cambiando un poco la parte de arriba tendríamos un Pokémon totalmente alejado a la idea original, la cual era una piña? Este modelo de Medulga iba a ser el modelo final, y pensé en cómo sería bueno hacerle una preevolución, así que idealicé una línea evolutiva de flora acuática, la cual partiría siendo un coral hueco, y a través de él saldrían algas. Sería algo cute y pequeño, con una forma parecida a la de Baby Groot. Este Pokémon evolucionaría distinto a según fuera macho o hembra. Y si era macho, seguiría por el concepto de los corales, y serían unos colares apilados con tentáculos saliendo de ellos. Sería dormilón al mero estilo de Snorlax, y si era hembra seguiría el concepto de algas. Ese diseño era Medulga. Pero justo cuando iba a dibujar la primera evolución, decidí cambiar de concepto y replantear la línea. Fue ahí cuando dibujé la aberración que está en el primer video del Algafi como primer concepto. Y después de ella llegó el buen Pedro Saura a darle vida a toda esta línea, redibujándola por completo y dejando como resultado una hermosa línea de algas. Y ya de regreso con el diseño final de Medulga, vemos que algo destacable es el nenúfar con la flor de loto en su cabeza. Medulga suele flotar en el agua dejando sobre la superficie su nenúfar. Si en la región ves un grupo de nenúfares juntos sobre el agua, seguramente sean varias medulgas durmiendo a la vez. La flor de loto que tienen liberan un potente dulce aroma que atrae a los Pokémon tanto acuáticos como terrestres. Y en el concept art se ve a un Kirdek volando hacia un Medulga bajo el agua sin saber lo que le espera. Pero así como Medulga tiene su lado muy tierno, también tiene un lado un poco más siniestro, pues en los fondos marinos hay todo tipo de criaturas, y Medulga debe saber adaptarse para poder defender a los inofensivos Algafis, que aún no son capaces de sobrevivir por sí solos. A diferencia de sus preevoluciones, Medulga es de tipo agua-planta, pues al evolucionar con la roca agua hace que sus tipos se inviertan, dejando como elemento principal el agua. Y con este video damos por terminado esta hermosa línea evolutiva, perteneciente a la región de Nova Reliquia. Si quieres conocer más sobre el proyecto Pokémon Zodiac, te invito a que visites nuestro Instagram pkm.zodiac. Yo soy Zodiac y nos vemos en otro video para seguir descubriendo más Pokémon de Nova Reliquia.